Bueno, yo no pensé que mi primer video al llegar a Colombia fuera después de llegar de un funeral. Pero yo llevo un mes ya en Colombia. Todavía tengo algunos videos de Canadá que no he subido y espero subirlos. Yo podría decir que este video puede ser un paréntesis de frente a los últimos videos que he mostrado acá, pero creo que no es un paréntesis. Es, es el trasfondo real por el que empecé. Porque sí, claramente yo oí a mi tío Manuel, que fue la persona que más me insistió para abrir el canal, junto con otras personas, pero sobre todo él, sobre mis viajes. Pero ya no estoy viajando, aunque es una constante en mi vida desde que tengo 21 años. Difícilmente voy a poder todo el tiempo estar compartiendo cosas de mis viajes. En cambio, sobre lo que quiero hablar acá, que no es un paréntesis, sino una realidad, y lo que suelo hablar en los videos, es sobre el duelo por muerte. Y hace 2 días murió la persona que de alguna forma, una de las personas que me introdujo a hablar sobre el duelo. Y la primera persona que me regaló un libro sobre el duelo. Me lo regaló en el funeral de mi esposo. Para quienes no conocen nada de mí, quienes nunca han visto mis videos, quienes nunca han leído mis escritos, hace unos años mi esposo y mi mejor amigo, Alejandro, falleció de un tumor cerebral. Y eso me ha llevado a atravesar un duelo muy consciente, muy profundo, muy doloroso. Los 2 primeros años yo sentía que me moría en vida, que yo no podía con semejante dolor. Y hoy quiero hablar sobre el duelo, pero también quiero hablar, no sé qué voy a hablar en realidad, sobre cosas que pensé y que sentí en el funeral hoy. Pero también quiero hablar de la enfermedad. Porque yo sé que yo he hecho mi proceso frente a la muerte de Alejandro. Pero yo no he hecho mi proceso frente a la enfermedad de Alejandro. Frente a un tumor cerebral que afrontó durante 9 años, de los cuales los 9 años estuve con él. Alejandro era mi mejor amigo de la universidad, lo conocí a los 17 años y literalmente desde el primer día nos hablamos y nos volvimos amigos. Duramos 9 años siendo mejores amigos, 9 años siendo pareja. Quizás en otro momento cuente mi historia de amor, mi historia de 2 mejores amigos, pero este no es el momento. Hoy quiero hablar de Paula. Y de su compañía, sobre todo el primer año de mi duelo. Y que si dejó de acompañarme de alguna manera, fue por la enfermedad que tuvo. Y me disculpo con sus hijos y con sus hijas por hacer este video público, pero a Paula le gustaba mucho leerme, a Paula le gustaba mucho hablar conmigo, porque las dos perdimos a nuestros Alejandros. Y yo estuve con ella el día que se fue a hacer los exámenes para diagnosticar lo que tenía. Y es una de las enfermedades, yo creo que es la más. Es la enfermedad a la que más miedo le tengo. Yo le tengo mucho miedo a las enfermedades neurológicas, mucho más que al cáncer.
porque mi esposo se murió de un tumor cerebral, un cáncer cerebral. Y él muchas veces me dijo, no necesariamente me da miedo morirme, sino en qué momento voy a dejar de caminar, voy a dejar de ver, voy a dejar de moverme, voy a dejar de comer. Yo no sé cómo se experimenta un duelo repentino. He tenido familia que se ha muerto, mis abuelos, digamos que es algo más natural, pero nunca estamos preparados para eso. Pero yo hablo desde mi experiencia sin comparar ningún duelo. Nunca. Cada duelo es único, personal, intransferible. Yo hablo del mío y hoy quiero hablar también desde la enfermedad, por supuesto, porque hoy lo hablaba con Maura, una de las hijas de Paula y de Alejandro, de lo difícil que es ser cuidador, y de lo terriblemente difícil que es ver sufrir a la persona que más amas y no poder hacer mucho más que amarla. Y cómo los cuidadores empezamos a ser invisibles también, ¿no? Y a sentirnos y a vernos, porque eso me pasó a mí. A mí no me importaba cómo me sentía yo. No me importaba si me dolía la columna, si me dolía la espalda, si me dolía el hombro, no me importaba nada. Porque todo era más grave, todo lo que sentía mi esposo era más grave. Pero bueno, entonces quiero disculparme con el entorno más cercano de Paula, por si este video quizás puede afectarlos por hacer algo público. No necesariamente la gente va a saber quién es, pero con Paula hablé de cosas tan importantes que yo quisiera también que la gente supiera de ella y habláramos de algo que ella y yo hablábamos. Porque tenemos que hablar de esto. Tenemos que naturalizar lo que Paula y yo naturalizamos y lo que Paula me permitió naturalizar. Hoy me dijo María Paula, una de sus hijas, cómo ella contigo podía sentirse tranquila y entendida. Porque el duelo de sus hijos era otro. El duelo de ella, y ya les cuento, pues era un duelo de pareja, de su Alejandro. ¿Quién es Paula para mí? Para mí. Paula es la madrastra de mi hermana. Es decir, mis papás, antes de casarse ellos dos, cada uno tenía un matrimonio aparte en su juventud. Se casaron muy jóvenes, cada uno por su lado. Yo tengo 2 hermanos que son medios hermanos. No me gusta decir eso porque son mis hermanos, pero son medios hermanos. Mi hermano es hijo de mi papá y mi hermana es hija de mi mamá. Ellos 2 tienen la misma edad. Cada uno, ellos nacieron del primer matrimonio de mis papás. Ellos después se separan. Alejandro, el papá de mi hermana, mi mamá, se separa de Alejandro y Alejandro conoce a Paula. Paula es la madrastra de mi hermana. Hoy me preguntó un amigo de Maura, como, ¿y tú quién eres? ¿Eres familia? Y yo soy la hermana de ellos. Y él como, ¿cómo? Y le expliqué esto que les estoy explicando a ustedes. Yo a Alejandro siempre le dije tío cuando era niña. Él me decía que le dijera tío y yo le decía tío. Alejandro, el papá de mi hermana. Alejandro muere 2 años antes de la muerte de mi esposo. Y estuvimos en su funeral con mi esposo. Y yo recuerdo a Paula vestida de mostaza. Y hoy recuerdo a sus hijos que no tienen ningún protocolo de vestirse de negro. Ellos estaban vestidos como se visten cotidianamente. Y eso me encanta. Porque son tan ellos como... Yo le dije hoy al final a Paula, ustedes son el reflejo y esa extensión de Alejandro y Paula. El día del funeral de Alejandro, yo fui con mi Alejandro. Y Alejandro observaba, me imagino que
un poco pensando en cómo sería su funeral. Ella tenía un diagnóstico muchos años antes y me decía, yo quiero que mi funeral también sea alegre. Me sorprende mucho la tranquilidad de todos y me encanta que estén vestidos así como están vestidos y que ella esté vestida de amarillo. Y yo sí, de mostaza, a mí me gusta mucho vestirme con amarillo. Y me decía, yo quisiera eso para mí también. Y Paula pues habló y bueno. A los 2 años muere mi Alejandro. Y Paula va al funeral. Recuerdo que ella daba unas palabras. Hoy por primera vez estuve tranquila en un funeral. E iba a muy pocos, pero me sentí tranquila. Porque yo ya he hecho mi proceso de duelo. Obviamente no me deja impactar. Me demoré un poco en acercarme y ver el ataúd y ver a Paula. Estaba hermosa. Sus hijas la peinaron. Se veía divina. Y cuando muere Alejo, Paula habla, dice algo, hace una oración, porque ellos tenían una fe muy fuerte. Eran muy creyentes, pero también siento que unas personas creyentes muy consecuentes, ¿no? Sin juzgar. Y ya les cuento algo muy sorpresivo para mí de Paula, porque de alguna forma siento que muchas personas religiosas, no necesariamente con fe, sino religiosas, tienen ciertos juzgamientos frente a procesos y vidas de otros. Y yo siento que Paula nunca fue así. También dentro de su fe y su religión, ella fue muy abierta también al mundo actual en el que vivía. Y eso era muy admirable para mí. Paula me regala mi primer libro de duelo, que es este. Me lo regaló en el funeral de Alejandro. Se llama Experiencias con el cielo, de Elsa Lucía Arango. No me voy a centrar en este video sobre Elsa Lucía Arango. Quizás en algún momento pueda hablar de los libros que más me llamaron la atención, porque yo pude leer más de 100 libros mi primer año de duelo. O sea, era una cosa impresionante. Yo solamente leía, iba a terapia, iba a talleres y hablaba con personas que habían pasado por el duelo por muerte. Yo no podía relacionarme, interactuar incluso con mis amigas de toda la vida, porque todo era como ruido, todo me hacía ruido, todo me parecía, el mundo seguía de una forma de la que yo no podía seguir. Entonces yo no podía tener las conversaciones que seguían los demás. Entonces ese primer año yo tuve, y los 2 primeros años, una compañía de ciertas personas que llegaron, en especial de personas que habían tenido también duelos por muerte, duelos muy dolorosos por muerte, porque yo creo que el duelo lo hemos experimentado muchas personas y todos lo vamos a experimentar, pero cada quien lo lleva de forma diferente. Y no es lo mismo perder a los abuelos, a menos que sean los abuelos que han criado, que perder al esposo. O sea, todos los duelos son muy diferentes. Entonces Paula me regaló este libro. Yo siempre los libros pongo la fecha de cuando los compro, cuando los empiezo a leer y cuando los termino. Fue el 23 de septiembre, porque ella me lo dio en el funeral. Yo lo empecé a leer el 24 de septiembre y lo terminé el 19 de octubre. Y ese mismo día me empecé a leer el segundo libro de ella, porque acá aparece que el 19 de octubre, y lo terminé el 7 de noviembre. Y pongo la fecha en donde estaba. El 19 de octubre estaba en Neiva, cuando lo empecé a leer, y cuando lo terminé estaba en Cartagena. Yo tengo este segundo que se llama Mundos Invisibles. Me lo regalaron 2 amigas después, sin ellas saber que la primera parte me la habían regalado Paula. Me regaló Adri y Melissa. Elsa Lucía es una persona muy particular, por eso no quiero empezar a hablar del tema. Y me pareció aún más particular que Paula, por su religión, me hubiera regalado esto. Porque Elsa Lucía es, digamos que una persona, es una persona que tiene una conexión con las personas que murieron. Hay como algo que le permite ver a ella o sentir a quienes fallecieron. Y este libro, esos 2 libros para mí fueron muy, muy importantes, porque para mí fue como la vida después de la vida, ¿no? Cómo es esa parte, desde, no solamente el duelo, también hablan del duelo. Y me conecté mucho con eso. Yo leí mucho,
yo fui a muchos lugares, yo he hecho un proceso de experimentado y he ido a muchas cosas, que puedo hacer un video de lo que yo he hecho y qué me ha resonado a mí, qué no me ha resonado, porque hay muchas cosas que tampoco me han resonado a mí y que no a todo el mundo le sirve lo que a mí me sirvió. Cada quien tiene un proceso muy personal. Yo leo mucho, entonces para mí la lectura y la escritura fueron fundamental. Yo estoy en mi estudio y les puedo mostrar que gran parte de esos libritos que están ahí fueron diarios que yo le escribí a Alejandro. O sea, yo no los he vuelto a leer, pero yo tengo diarios enteros escritos para Alejandro porque era la persona a la que yo le escribía y le hablaba todos los días. Entonces cada quien tiene unas herramientas con las que puede sobrevivir. Y Paula me dio este libro y después fuimos a un taller del Salucía. El Salucía acompañó al duelo de Paula. Y con Paula nos empezamos a hablar mucho, íbamos a almorzar, íbamos a tomar café. Ella una vez me acompañó a un taller de viudos y viudas. No a un taller, a un grupo de apoyo. Porque yo busqué muchas cosas. O sea, casi todo lo que fui fue porque yo lo busqué. O sea, yo necesitaba algo y mi esposo particularmente me había enseñado eso porque él siendo hombre y muy joven y en otra época, porque Alejandro inició muchos procesos espirituales de meditación, de yoga, de tai chi, de psicoanálisis, de psicología cuando tenía 18 años. Es decir, hace 24 años. Ahorita digamos que puede ser una moda y en los hombres es todavía muy particular, pero en esa época así de particular era mi esposo. Y bueno, con Paula nos empezamos a acompañar y a hablar de nuestros amores y de nuestros dolores y de nuestros Alejandros. Y ella me decía, si Alejandro estuviera en Inglaterra, pues yo quisiera estar en Inglaterra, pero está muerto. Y yo quiero estar con él. Y yo la entendía. Y no era que pensáramos en el suicidio, necesariamente, pero esto es algo que no voy a tocar acá. Sino que no quiere estar donde está esa persona. Pero cuando esa persona se muere es el nunca más te voy a tocar, nunca más te voy a hablar, nunca más te voy a tocar, nunca más te voy a sentir, porque la vida es física. Esta vida es física. Hay otras para mí, como las que muestran este libro, y como lo que yo siento hoy en mi vida con Alejandro, y es que Alejandro me habita, ¿sí? Y empezamos a hablar mucho con Paula, nos entendíamos mucho, hablábamos mucho de nuestro dolor. Hoy María Paula me decía, ella se sentía muy cómoda contigo y atravesó su duelo también contigo, porque nosotros no lo entendíamos. Y yo le decía, porque el duelo de ustedes era otro, era el de perder al papá. Paula había perdido al esposo y yo perdí a mi esposo, a nuestros Alejandros. Para Paula mi Alejandro era muy especial y era muy lindo como ella lo describía, porque realmente Alejandro era muy especial. No es como que es que todo muerto pues se pone en un lugar pues por allá inalcanzable. No, realmente sé que quienes están viendo este video y conocieron a Alejandro lo saben y es como, para quienes no lo conocen es difícil de explicar, pero para quienes sí lo conocieron es como, este fin de semana almorcé con una amiga de él y me decía como, sí, Alejito, nunca lo vamos a olvidar, Alejito siempre está. No importa si lo conocimos mucho o poco, Alejandro era un ser muy particular. Y bueno, un día del grupo de apoyo, Paula me recogió y me dijo que le habían hecho un examen de su lengua porque estaba como trabada. Y sí, como que se le dificultaba un poquito hablar, como que se le trababa. Y al poco tiempo me escribió un mensaje y me dijo que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy dura, muy larga, muy dolorosa. El ELA, al igual que el tumor cerebral de Alejo, el que tuvo Alejandro, los dejan las personas postrados en cama, pero conscientes.
o sea, como si estuvieran encerrados en su cuerpo. Y es muy difícil. No para todas las personas, ¿no? Yo hablo, por supuesto, desde lo que yo viví como cuidadora y como esposa y mejor amiga de Alejandro. Y claramente yo me he dado cuenta que yo no he hecho mi proceso de su enfermedad. Y el duelo por muerte es una cosa y el duelo por enfermedad es otra. Hoy yo los veía a ellos tranquilos y yo intentaba acordarme de cómo era yo en el funeral de Alejandro. Yo casi no me acuerdo, a mí la gente me dice que yo estaba tranquila. Yo me acuerdo que yo tranquilizaba a algunas personas que me abrazaban, pero pues yo estaba ida y además estaba agotada de venir de cuidar a mi esposo. No solo 9 años, o sea, sí 9 años, pero sobre todo el último año de deterioro físico hasta que quedó en cama y que él murió en casa. Como Paula, como Alejandro, el esposo de Paula. Y entonces yo los veía hoy muy tranquilos porque por supuesto de alguna forma uno no quiere ver sufrir más a la persona y es como, descansaron. Entonces está esa sensación de ya descansaron. Y uno de los hijos me decía, sí, ya descansó. Y estaban muy tranquilos por eso. Lo que pasa es que todos saben, ellos también lo saben seguramente, la cotidianidad, ¿no? Porque la muerte se vive en la cotidianidad. Y sobre todo para quienes estamos en la cotidianidad de esa persona, no en las que estamos de vez en cuando, que podemos extrañar ciertas conversaciones, almorzar, una llamada. Pero el duelo por muerte se siente es en lo cotidiano, en el día a día, en el desayuno, en buenos días, en lo cotidiano, en lo que es la vida, que es la cotidianidad. Y cuando, por supuesto, estamos experimentando momentos de alegría y momentos de mucha tristeza que queremos que esa persona esté y ya no está. Está, pero de otra manera. Y entonces, obvio, yo los veía y yo decía, yo seguramente también estaba tranquila, agotada, pero tranquila. Porque eso puede pasar después de una enfermedad, porque aunque estamos en shock también, yo no sabía lo que se me venía después de la muerte de Alejandro. No tenía ni idea, porque yo sentía que, o creía, o los demás sobre todo podían creer que yo estaba preparada para la muerte. Pero cuando cuando uno o una dedica la vida cotidiana para la otra persona, porque eso hace el cuidador y la cuidadora, esa cotidianidad se pierde y es como, ¿y ahora quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo desde que Alejandro se murió? ¿Quién soy yo sin Alejandro? ¿Qué me gusta a mí sin Alejandro? Por ejemplo, por eso me gusta tanto viajar, porque es algo que me gusta a mí. A mí. En estos días me he acordado de algo y es que una vez el terapeuta Alejandro, que también era su médico alternativo, estuvimos en terapia de pareja, porque Alejandro me dijo, como eres mi cuidadora, tenemos que tener terapia de pareja. Y Mauricio me dijo, ¿a ti te gusta viajar mucho sola para evadir la realidad? Y para escapar un poco no solamente de la enfermedad de Alejo, sino otras cosas bien densas que pasaban alrededor nuestro y que realmente nuestro amor fue tan fuerte que nada de eso denso lo terminó. Los únicos problemas que teníamos en nuestra relación era por eso denso, no por la enfermedad. Porque yo tenía muy claro que yo estaba firme con él. Y creo que yo soy la muestra del amor eterno, pues así de verdad, como yo amo a mi esposo y lo voy a amar toda mi vida, vuelva a enamorarme o no me vuelva a enamorar. O sea, es como, eso es así y siempre será mi esposo, así como las personas que pierden y que se les muere su mamá siempre va a ser su mamá y el hermano siempre va a ser su hermano. O sea, hay personas que me dicen como su ex esposo y yo como, ¿what? No es mi ex esposo. No me voy a casar porque yo me casé con él porque tenía que casarme con él. O sea, quería, no es que tenía, pero yo casi no me caso. O sea, es porque él lo valía y él quería casarse. No creo que me vuelva a casar realmente. Pero si llegara a pasar, pues tendría 2 esposos. Así es sencillo. O solo uno.
Se me olvidó lo que estaba diciendo, pero bueno, la enfermedad es una cosa muy dura, muy difícil, muy agotadora. Yo no he hecho mi duelo con la enfermedad de Alejandro. Y las enfermedades neurológicas me dan mucho más miedo que el cáncer. Y porque yo viví las dos cosas en una. Yo viví quimios, viví radios, viví cirugías. Pero una enfermedad neurológica es una cosa muy dura. Y mientras venía caminando para acá, como que el cerebro, para sobrevivir y para estar tranquilo, se olvida un poco de esos momentos tan duros, ¿no? Entonces la mayor parte de mis recuerdos con Alejo lo recuerdo sano, o no lo recuerdo en sus momentos de la clínica, de cuidados intensivos, que fueron muchas veces. Porque a Alejandro lo operaron 3 veces, Alejandro tuvo quimio muchos años, radioterapias en el cerebro, que es terrible. Él decía que lo peor de todo siempre eran las radioterapias, pues le achicharraban el cerebro. Entonces cuando yo me encuentro en espacios como ir a clínicas, pedir una cita, mi cuerpo empieza a sentir y a recordar eso. Yo siento que sí tengo un trauma, porque yo empiezo a sudar, yo empiezo a temblar, me empiezo a estresar mucho, porque inmediatamente mi cerebro lo conecta con esos momentos tan difíciles, porque en mi cotidianidad yo lo recuerdo sano. Entonces yo pensaba viniéndome para acá como Paula y Alejandro estaban ahí, ¿no? Pero de cierta forma yo también perdí a mi esposo estando vivo, ¿saben? Y seguramente ellos también perdieron a su mamá, lo que era su mamá, estando ella viva, porque ellos ya no se podían comunicar. Yo me acuerdo que yo extrañaba mucho que Alejandro me cogiera la mano por la calle, porque siempre me cogía la mano, y él siempre hacía esto. O sea, su dedo pulgar siempre arropaba el mío. Cuando yo lo hacía, él como no le gustaba. Y esas cosas que son como tan... como que... las pasamos por alto. Son lo que realmente extrañamos en el duelo, porque esa es la vida. Que el dedo haga eso. Que el dedo haga eso, que el dedo arrope el otro. Miren, ustedes no saben lo terapéutico que está haciendo esto para mí. Porque yo no lloro mucho. La semana pasada me encontré con Gilma, a quien conocí en un grupo de apoyo. En este grupo de Vivos y Vidas, su esposo murió de cáncer. Su mamá murió de Alzheimer. No, tenía Alzheimer y murió de cáncer. Y Gilma lloraba mucho. Y ella decía, yo no quiero llorar más, ya no quiero llorar más. Y yo le decía, Gilma, yo quiero llorar. Y poder hablar de esto después de llegar de un funeral me drena el alma, porque yo solamente lloro profundamente, como ahorita que paré el video, en como cosas muy específicas, como lo que acabo de recordar de esto, ¿no? Y solo cuando pasamos por cosas realmente así de dolorosas, como que somos conscientes de la vida, porque se nos olvida lo importante. Desafortunadamente el mundo en el que vivimos, en el mundo capitalista en el que vivimos, nos arroja y nos obliga a que tengamos una vida como si fuéramos robots.
Nos levantamos después de oír un celular sonar para el despertador, miramos el celular, no miramos a quién tenemos al lado y le damos un pico. Nos paramos como en automático, nos bañamos, desayunamos y nos vamos y volvemos después del Transmilenio o del supercarro y el supertrancón, porque el trancón siempre va a estar acá, o en cualquier lugar del mundo, volvemos, saludamos a quienes queremos o estamos solos con nosotros mismos, nos dormimos y al otro día lo mismo. Llega el sábado, vamos a hacer mercado y el domingo descansamos. Claro, quienes tenemos la posibilidad de trabajar, de tener 3 comidas al día, de tener a la familia al lado. Porque en un país como este es suficiente con salir a la puerta para darnos cuenta que tenemos techo, que tenemos comida, que tenemos familia, que tenemos problemas como todo el mundo. Que por supuesto si no trabajamos no comemos, pero es diferente, sobre todo en un país como Colombia. Y de alguna forma en mi momento actual de duelo he vuelto a esas preocupaciones cotidianas de conseguir trabajo y que si quiero trabajar en eso, y no, yo no quiero trabajar. O sea, en realidad yo he trabajado como politóloga en temas tan complejos que yo no quisiera. Lo que pasa es que nunca me he ganado la plata de otra forma que no sea en temas muy difíciles de este país. Muy difíciles. Quisiera obviamente trabajar, pero ay, no sé, algo tranquilo. Algo puede que no me guste, pero que no tenga que ver con cómo nos matamos en este país. Bueno, iba que Paula murió físicamente, pero de alguna forma las personas que la rodeaban cotidianamente también la fueron perdiendo en esa enfermedad. Lo digo yo desde mi experiencia porque muchas veces queremos que ellos nos digan algo, que nos abracen, que nos cuiden, porque eso hace una mamá, ¿no? La mamá cuida, la mamá que cumple el rol de ser mamá, no solamente la que trae al mundo, pues. Y el esposo también, y la pareja es eso, cuidarse, protegerse, comunicarse, resguardarse, apoyarse. Y yo me sentía muchas veces muy desamparada. Yo lloré muchas veces en la enfermedad de Alejandro. Y me acuerdo que las veces que lloré me encerraba en el baño a llorar para que él no me viera o me iba al otro cuarto y me acostaba en posición fetal. Yo creo que a mí nadie o no sé, no tengo el recuerdo de que yo hubiera llorado durante 9 años enfrente de alguien contándole cómo me sentía yo por la enfermedad de Alejandro. Porque eso pasa, ¿no? Muy pocas veces las personas preguntan, ¿y tú cómo estás? Porque es la otra persona la que está sufriendo más, aparentemente, ¿no? Y el duelo es una cosa, en mi caso el duelo se empató a un cansancio físico y emocional muy prolongado. Porque yo cuidé a Alejo, nosotros tuvimos enfermera el último mes. De resto lo cuidaba yo y lo hacía con todo el amor. Para mí eso es el amor. Limpiarle el culo a la otra persona con amor, con entrega. Por supuesto, hay muchos miedos y yo le tengo pavor a la muerte, pero le tengo pavor a la enfermedad de las personas que amo y la mía. No le tengo miedo a mi muerte, pero yo siento que ya mis papás no están para cuidarme, ni limpiarme el culo, ni cargarme, ni bañarme, porque solo el que lo ha vivido lo sabe. Y yo a veces pienso, viendo cómo mis papás van envejeciendo, como
yo siento que me enloquecería. Pero siento que también la vida tiene un tema de supervivencia muy hijo de madre para que uno siga haciendo esas cosas que puede hacer. Pero cada vez que tengo que llamar a pedir unas citas de mis papás o a llamar a pedir una cita mía o un examen mío o sentarme a esperar una cita viendo cómo la gente está alrededor esperando, es para mí tenaz. Porque eso pasa con la enfermedad. Entonces son procesos muy largos, muy prolongados, muy dolorosos. Y muchas veces también ahora, yo llegué hace poco de Canadá, estuve 4 meses y fui muy feliz porque me centré en mí, ya que era lo que me decía el terapeuta Alejandro, ¿no? Yo no quise volver, pero él tenía toda la hijo de madre razón. Y es que yo salía mucho para centrarme en mí. Y es también lo que me pasa ahora. Porque cuando yo, ahorita que volvía a tener, porque ya no estoy sobreviviendo a mi duelo, sino que ya el duelo sigue, pero de otra forma, la que ya vivo, yo me centro en mí, me puedo centrar en mí, en lo que a mí me interesa. Cuando yo viajaba con Alejandro, me centraba en él, en lo que a mí me interesa, pero te tomaste el medicamento, estás bien, te duele la cabeza, si hace mucho calor, entonces tenemos que irnos a la casa, al hotel, si se pone el aire muy bajito, te puede doler la cabeza, o sea, todo lo que implicaba que Alejandro tuviera un tumor cerebral. Y en Canadá fui muy feliz porque me centré en mí, pero mis amigos, en especial Dianis y Alejo, me cuidaron. Y cuando una cuidadora se siente cuidada, es como, es difícil además, porque las personas cuidadoras estamos acostumbradas a dar y es difícil que nos den. Una vez Jorge Gómez Calle se volvió muy famoso, fue mi acompañante de duelo. Él me dijo que yo abría la mano para dar, pero no para recibir, y que tenía que aprender a eso. Y estoy en un proceso así. Fue tan especial Jorge que la primera terapia no me la cobró. La primera, no es una terapia, el primer acompañamiento, porque no estamos enfermos las personas que tenemos duelo, que estamos en duelo. Y yo, Jorge, no. Después mandó una foto en donde parecía como un atardecer y me decía, este es un regalo de Alejandro. Y era una enseñanza que él me estaba mostrando porque yo tenía que aprender a recibir. Imagínense el nivel de personaje que me regaló mi primer acompañamiento. Y a partir de ahí empecé a recibir, porque además de ser cuidadora, he sido criada con mucha independencia y cómo hacer las cosas yo. Una de las cosas que iba a contar es que el año pasado a mí me dio algo que se llama el trigémino, que es un dolor extremo, que hay gente que se suicida en el nervio más importante de la cara. Yo duré como 2 días con mucho dolor y fui a la oficina. Le comenté a una prima que fue mi pediatra cuando yo era niña que estaba mal. Le dije, mira, me tomé esto y esto, y me dijo como, vete para urgencias. Yo me fui sola a urgencias, no le dije a nadie, yo estaba en la oficina, o sea, con ese dolor me fui para la oficina. Y solo cuando me dijeron que me iban a hospitalizar, le conté a mi familia. Y yo estaba tirada en urgencias adentro, en el piso, porque no había dónde sentarme. Y yo estaba tirada en el piso y yo era como, ¿por qué te moriste, Alejandro? Tú deberías estar acá cuidándome. Y me dio una rabia que él no estuviera. Y le dije a mis papás por un chat como, me van a hospitalizar. Imagínense mis papás en Neiva como con esa angustia. Y la gente me empezó a llamar y yo como marica no puedo ni hablar del dolor. Y mi hermano, que es de ese otro primer matrimonio de mi papá, me dijo, aquí estoy, nena, ¿dónde estás? Y yo en la clínica. Me dijo, ¿en cuál clínica? Y yo tal. Me dijo, ya voy para allá. Él estaba como en Sumapaz, en el páramo, no tenía señal, no tenía nada. Y mi mamá, que no es la mamá de él, lo llamó y le entró la llamada, porque no le entraron las llamadas. Y le dijo, Carolina está en la clínica. Y él allá llegó.
No lo dejaron entrar. Pero cuando yo salí y lo vi, me derrumbé. Porque fue como, ya no estoy sola. Pero es esa dificultad. Hoy estuvo 40 minutos. Por buscar ayuda también. Estoy aprendiendo a recibir, pero pedir ayuda, no. No. Estoy hablando de algo de lo que empecé a hablar con Paula. Con Paula empezamos a hablar del duelo, con Yolanda, mi gran amiga del duelo, que ha perdido a casi toda su familia por muerte. De las personas que yo menos me imaginé, me acompañaron esos 2 primeros años. Y a Paula, digamos que no me dejó de acompañar. Ella seguía leyéndome y escribiéndome. Le contestaba por WhatsApp. Y una de las primeras veces que la fui a visitar, ya no hablaba, pero me escribía en una libreta. Me respondía a través de una libreta. Y ya las últimas veces que fui ya no podía hablar. No sé cuántas veces fui a verla. No tantas como quizás yo hubiera querido. Por eso mismo, quizás. Porque verla a ella era recordar esa parte tan difícil de la enfermedad de Alejandro. Y no sentí eso cuando la vi hoy en el ataúd. La vi hermosa como era siempre. Como la Paula de antes. Y esto no necesariamente lo hago por ella, sino por las dos. Y porque ella no está en Inglaterra ya. Ya está con Alejandro. Con su Alejandro y muy posiblemente con el mío. Es la forma en la que yo también atravieso mi duelo y es, yo creo que hay una vida después de esta vida. Llámese como se llame, cielo, energía, universo, cosmos, no sé, cada quien lo verá, pero para mí sí seguimos estando de alguna forma y somos energía que se transforma. Y Paula está acá conmigo. Este fin de semana pinté las paredes de mi casa porque me ayudan a llorar. Aprendí eso un día pintando mi casa, que me permitía como meditar, ¿no? Como centrarme en algo y llorar. De pronto ahora estos videos también se van a volver lo que quizás no he llorado estos años de la muerte de Alejandro. Yo leí varias veces este libro. Miren, yo fui a un taller con Elsa Lucía, con Paula, por supuesto. Entonces, pues le di estos libros para que ella me lo firmara. Fuimos el 17 de noviembre, o sea, ni un mes después de la muerte de Alejandro. Y me dice Elsa Lucía, para Carolina, con cariño del cielo te tienden hilos de luz para sanar las heridas que él te dejó. Y el otro dice, para Carolina, con cariño, el duelo te lleva a fortalecer lo mejor de tu alma. Uy, sí. Y puede ser muy raro decirlo, pero el duelo, de alguna forma agradezco. No quiero acumular más duelos, pero sé qué va a pasar, a menos que me muera yo primero. Que si me muero por una enfermedad, pues voy a tener el duelo de mi enfermedad. Pero el duelo ha sido el camino más difícil de mi existencia. Y la enfermedad de Alejandro, lo que pasa es que solamente con el duelo he sido consciente de lo que yo viví 9 años. Y de lo fuerte que fui, valiente, pero también en lo
demasiado rígida que no me permitía desbaratarme, porque si yo me desbarataba sentía que Alejandro se desbarataba. Porque yo siempre le decía, aquí estamos los dos en esto, estamos los dos. Claro, cuando él se murió es como, me quedé yo, ya no estamos los dos. Y es no validar también yo cómo me sentía, y el que tampoco otras personas de pronto lo hablaban entre ellos, como también muchas personas después me contaron que ellos se daban cuenta que yo estaba en una negación absoluta de que Alejandro se iba a morir. Pero yo no tengo el recuerdo de que alguien me hubiera dicho en vida de Alejandro, más allá de que Alejandro me lo preguntara, como, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? Una vez Alejandro les mandó a mis papás y a mi hermana un texto sobre el cuidador quemado, porque él estaba muy preocupado por mí. Y él no podía cuidarme ya a mí. Es bien difícil. Hoy yo tengo varios achaques físicos. Después de eso Alejandro era un hombre de 1,82, obviamente toda esa época, aunque Alejandro de alguna forma siempre se recuperaba y por eso siempre pensé que se iba a recuperar. Es un agotamiento físico, mental y emocional muy duro. Además yo tenía 2 trabajos, yo hice una maestría, hice una especialización, autorizaba, recogía los medicamentos, citas médicas, o sea, más Alejandro tenía oncólogo, neurólogo, neurocirujano, radiólogo, por particular y por EPS, y todo esto, todo lo hacía yo. Y estos días tengo que decir que yo también tuve en estos días rabia con Alejandro, porque le estoy sacando unas citas a mi mamá, estoy pidiendo medicamentos, estoy en un tema con mi mamá. Ahorita cuando llegué a Canadá me fui para verla y estar con ella y hacerle todo esto, porque además yo soy como ya, o sea, como intensa como ella. Tengo acá tatuada esa palabra y es como, yo soy intensa. Alejandro era pasivo y yo soy intensa. Él decía que menos mal éramos así, porque si no saldríamos como un volador, como cada uno, como si cada uno tuviera un volador en el culo, como yo lo tengo, entonces que saldríamos disparados por el lado opuesto. Entonces que menos mal era pasivo y yo. Pero estos días me dio rabia, porque yo le dije a mi mamá como, mami, saca una cita tú. Me dijo, pero para eso estás tú ahorita acompañándome. Y yo, y me llevó algo que Alejandro me decía, como, Carola, pero es que tú lo haces más rápido, a ti te rinde más. Y yo como, ¿y qué? Porque pues él podía hacerlo, el último año no, pero las otras veces sí lo podía hacer. Entonces fue como, marica, ¿por qué se cargan en mí? Y me dio mucha rabia. Y no me siento culpable, porque eso no quiere decir que lo dejé amar, pero sí fue como, marica, ¿y yo qué? Es que él era pasivo. Y él sí se demoraba como, no sé por qué, o sea, si yo me tengo que quedar 1 hora en altavoz esperando a que me contesten, me quedo. Es como, ¿saben? No es como que me frustre y voy a colgar, no, marica, toca. O sea, para este tipo de cosas es como, frústrate para otras cosas, pero para esto te toca seguir, querido. No, es que no me de malas, pues si no le contesta, siga y siga y siga, y coja otros celulares. O sea, así soy yo cogía el de mi mamá, el mío, el de Alejandro. Como que yo voy más allá. Por eso Alejandro en el video que dejó, él decía que yo era como un pulpo con muchas manos, porque yo puedo hacer muchas cosas, pero es como no quiero hacer más eso. Y bueno, no puedo creer que haya llorado todo esto. Paula, Alejo y el otro Alejandro ya están juntos. Este año, a finales del año pasado, se han muerto 3 mujeres valiosas que de alguna forma acompañaron como pudieron. Luz Marina, una prima hermana de mi mamá, murió de cáncer, tuvo una enfermedad muy larga también. Ella nos invitaba con Alejo a comer empanada, porque Alejandro amaba comer, íbamos al club, bla, bla, bla. Nos recogía, ella con su cáncer, Alejo con el de él. Con una pareja, con su pareja también, una pareja espectacular, unos hijos divinos. Se murió Luz Marina.
Se murió Jimena, la mamá de un amigo, pero sobre todo una persona presente como pudo para mí, para Alejo. Adoraba a su principito, como le decía Alejo. Y ella me invitó a su hogar 2 veces después de la muerte de Alejandro, y hablábamos y llorábamos. Y cuando Alejandro estaba vivo nos hacía el mejor sancocho del mundo. Como Alejandro no comía carnes rojas, a él le hacía sancocho de pescado y a los demás nos hacía sancocho de costilla, no sé. Jimena murió este año. Y eso también pensaba hoy, como estas 3 mujeres que de alguna manera fueron especiales para mí y para Alejo, ya emprendieron el viaje más importante de todos. Cada una con una enfermedad diferente, dolorosísimas para ellas mismas y para el entorno. Gracias a cada una de ellas, ahorita prenderé mi velita y ese es mi video de hoy. Nuevamente me disculpo con quienes, si para alguno de los familiares de Paula este video puede ser, porque está muy reciente, pero fue lo que sentí y yo sé que Paula le encantaría por todas las conversaciones que tuvimos y por cómo nos mirábamos después cuando ella ya no podía hablar. Paula, digamos que es la abuela política de Raquel, de mi sobrinita. Tengo muchos sobrinos, pero otra cosa importante que vi hoy en el funeral, muchos niños, muchas mujeres embarazadas, sin ese tabú del funeral y de los muertos y la energía, mucha tranquilidad, mucha alegría. Los niños viendo también a Paula en el ataúd. Eso es la naturalidad de la muerte, porque todos nos vamos a morir, y no con ese tema de... Es que yo me acuerdo cómo se decía, pero yo he oído en los funerales que las mujeres embarazadas les da como un frío. Hay una cosa así toda rara. Ahí habían un montón de mujeres embarazadas y habían un montón de niños, y todos miraban el ataúd. Y es como, sí, ¿por qué no? Porque en muchas familias es como, no se le debe contar nada a los niños, como si se les subestima a los niños, como... Ellos tienen claro todo. Yo hablo con Raquel, que tiene 6 años, va a cumplir 6 años. Raquel no conoció a Alejandro y me habla de su tío. Y tiene claro eso. Y es como, de verdad, no subestimemos a los niños. Y hay que hablarles con claridad de la muerte y no se fuera para el cielo. No, se murió y se puede ir al cielo, pero se murió. Porque los niños pueden pensar entonces que se quieren subir a un avión para ir al cielo. Porque así como Paula quería ir a Inglaterra, pero, o sea, si su esposo hubiera estado en Inglaterra, si iba para Inglaterra, pues si un niño, si su papá o su abuelo está en el cielo, pues se quiere ir para el cielo. Entonces, ojo con ese tipo de comentarios. Los niños no se les puede subestimar. Ellos tienen más claro todo, se les habla como niños, pero sin decir mentiras y sin ocultar cosas. Esas vainas son horrorosas y se crece con los traumas, y eso fue hoy de... como... Esa familia para mí es admirable. Admirable. Y Alejo lo sintió también cuando se murió Alejandro, el esposo de Paula, el papá de mi hermana. Bueno, de pronto van a berrear conmigo acá, no lo sé. Chao.